Ayer fueron 3, creo, Y ayer ¿no? 3, Marce, sí. Tres, dos mujeres y un hombre. Las dos mujeres se encuentran aisladas en su casa y el hombre está internado en Córdoba capital, un adulto mayor, Marcelo. Estamos complicados, estamos complicados, estamos complicados. Pero bueno, las camas siguen subiendo, las camas críticas siguen Así subiendo. es, 58% Tal de cual. ocupación de las camas críticas por COVID en la provincia de Córdoba. Complicado, Marce. Está difícil, está difícil. Vamos a ver el informe Sí, a nivel nacional sí. primero. Lo vemos. 13.467 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer. En la República Argentina, el 53% con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y el 47% de los casos confirmados con residencia en el resto de nuestro país. Son 678.266 los casos confirmados acumulados en el transcurso de la pandemia, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos por día en los últimos 7 días asciende a 10.936. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes actualmente es de 1.495 casos. Son 14.766 las personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, con una tasa de letalidad del 2,2%. La tasa de mortalidad específica por cada millón de personas es de 325 personas. 3.527 son las personas que se encuentran internadas en cuidados intensivos con diagnóstico de coronavirus. Tenemos un 49,6% de ellos en establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El 19,4% de las personas internadas con COVID en terapia intensiva se encuentran en Córdoba y el 4,9% en la provincia de Tucumán. Con respecto al porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel nacional por patología COVID y no COVID, es del 61% de la dotación total, es del 86% en la provincia de Río Negro, 82% en Mendoza y un 81% de ocupación en la provincia de Salta. Los pacientes que se han recuperado de COVID actualmente ascienden a 536.589, con 11.103 altas que fueron otorgadas en la jornada de ayer. El total de los casos recuperados asciende a un 79,3% del total de los casos confirmados diagnosticados. Se han descartado 990.467 personas con diagnóstico que fue evaluado clínicamente, epidemiológicamente y por laboratorio con respecto a COVID. Desde el punto de vista laboratorial, la cantidad de testeos PCR que ha alcanzado la Argentina es de 1.842.991 en el transcurso de la pandemia y tenemos 27.253 testeos que se han realizado en la jornada de ayer. 40.615 test por millón de habitantes es la cifra actual en nuestro país, con un porcentaje promedio de positividad del 40,68% del total de los test que se han realizado en la Argentina. Un 66,2% de los casos confirmados tienen transmisión comunitaria, la cual la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. En la provincia del Chaco observamos transmisión comunitaria en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas. En Neuquén lo observamos en su capital, en Plotier y Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul. Observamos transmisión comunitaria en Río Negro, en General Roca, Chipoleti, Bariloche, en Chubut, en Comodoro Rivadavia y en la ciudad de Puerto Madryn. También observamos transmisión comunitaria en la provincia de Mendoza, en su capital, en Guaymallén, Godoy Cruz, en Las Heras, Luján de Cuyo y en Maipú. En la provincia de Santa Fe, en su ciudad capital, Rosario, Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y en Venado Tuerto. La transmisión comunitaria se observa también en el norte del país, en provincias como Jujuy, en los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, en Salta capital, Tartagal, en Orán, en la capital de Santiago del Estero y en Banda, en Córdoba capital, en Paraná, en Entre Ríos y en Gualeguaychú de la misma provincia, en la capital de Santa Cruz, en Río Gallegos y en el Calafate, en el Río Grande, en Tierra del Fuego, en la capital tucumana, en la capital de La Rioja y en Chilecito. Agradecemos a los trabajadores de la salud que emiten los datos que permiten ser procesados como información para transmisión a la comunidad y adaptación permanente del Plan Sanitario de Respuesta al Coronavirus.
Seguimos viendo esta tendencia de un AMBA estabilizado en una meseta alta, seguimos viendo esta tendencia de la provincia de Buenos Aires con un número de nuevos casos estabilizados, pero a expensas del aumento fuera de la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires y un aumento de los nuevos casos en las jurisdicciones, con un aumento, por supuesto, de la ocupación de las camas de terapia intensiva con personas confirmadas con SARS-CoV-2 y el porcentaje de positividad también en aumento en los lugares donde se está cursando algún brote. También estamos viendo cómo las áreas de transmisión comunitaria extendida están estables y no se ha podido interrumpir la transmisión comunitaria en los lugares donde está instalada y sí se ha incorporado Chilecito en la provincia de La Rioja. En el día de hoy también vamos a compartir un poco la construcción de la definición de caso a partir de los síntomas que, como dice el doctor Costa, se van reportando en el Sistema Nacional de Vigilancia y son tan importantes para poder adaptar la definición de caso, que es dinámica, a la situación de nuestro país más allá de los datos internacionales. Cuando se inició la pandemia, nuestra definición de caso tenía solamente fiebre y síntomas respiratorios, y cuando vamos construyendo los datos reportados vamos también actualizando esta definición de caso. Sin lugar a dudas, los síntomas más frecuentes son fiebre y síntomas respiratorios. 56.4% de las personas que han sido notificadas han sido reportadas con fiebre como síntoma de esta enfermedad, y los síntomas respiratorios han sido reportados en el 77.2% de las personas. Dentro de los síntomas respiratorios, la tos, 56%, odinofagia, que es dolor de garganta, 43%, la falta de aire y la taquipnea, que es la agitación, son síntomas de mayor gravedad, están notificados en el 8.1% de los casos y 3.7% de los casos, neumonía, 3.1% de los casos, insuficiencia respiratoria, 2.7% de los casos. Cuando vemos los síntomas neurológicos, se han presentado en un 47.2% de los casos. El más importante es la cefalea, por eso ha sido incorporado en la definición de caso en forma progresiva a ir recolectando los datos, 46%, mucho menos frecuente, menos del 2%, irritabilidad, confusión mental y convulsiones, que claramente son síntomas de mayor gravedad y en el contexto de la unidad de terapia intensiva. Los síntomas musculoesqueléticos, que son los dolores musculares y articulares, se dan alrededor del 29%, fundamentalmente dolor muscular, que también fue incorporado recientemente en el 25.4%. Los síntomas gastrointestinales, más frecuentemente vistos en pediatría, son de alrededor del 15%, fundamentalmente diarrea, 9.7%, y dolor abdominal, 4.3%, vómitos, 3.7%. Signos y síntomas que son muy característicos de la infección por COVID-19 es la falta aguda, repentina del olfato y del gusto sin otra causa, y esos dos signos, la anosmia, la digeusia o la ageusia, se vieron en el 27.3% de los casos, la falta de olfato, y el 20% de los casos la falta de gusto. En este sentido, volvemos a recalcar la importancia de la carga, no solamente de la ficha al inicio, sino de la evolución, para poder recolectar esta información y adaptar la definición de caso, que es justamente para poder detectar la mayor cantidad de personas posibles con COVID-19 y no incluir las personas que no tienen síntomas característicos, y poder focalizar las acciones del sistema de salud en la vigilancia, la detección y la gestión de los casos. Nos parece importante contar la realidad de Argentina, la información que se recolecta, para poder también transmitir a la población la importancia de consultar cuando presentan la definición de caso, que son las que vamos actualizando diariamente. Bien, Muy bien, estaba. todo un repaso intenso, 13.000. Marcelo, ¿no? Claro, complicados los números, muy complicados los números. Y Córdoba, 1.623 casos. Así es, Otro Marce, récord para otro Córdoba récord, también, de los cuales 792 corresponden a Córdoba capital y 831 al interior. Se emparejó ahora. Sí, la Complicado mitad, casi en la los dos- mitad. en los dos lados. En los dos, tanto Complicado. en capital como en todo el interior. Impresionante la cantidad de casos, Sí, veíamos algunos Marce, números, ¿no? por ejemplo, Salsipués tiene 24, Saldán, volvió Saldán, 15 sí. en Saldán, Villa Sí, Allende sí, sí. 17, Sofi. Muchos casos. Villa María, 52 casos. Claro. Villa Nueva, 13 casos, que es una localidad pequeña, Marcelo, al lado de Villa Claro. María, ¿no? Bueno, y después, bueno, veo que
General Dehesa 18, otro lugar que es pequeño también. Así que es. Corral de Busto 12 casos, muchos, Marcelo. Montebuey 15, 15 casos en también. Montebuey, Sí, 8 en sí, La sí, Bulalle. sí. Cosquín sigue con 8. Cosquín sigue complicado. Bueno, Villa Carlos Paz 32 viene con un retraso, recordemos antes de ayer dijimos 20 casos. Claro, van sumando los 20 más los 8 que tenían dando vuelta, más 3 que se van confirmando. Por eso nosotros en Carlos Paz seguimos los números del municipio, que son los oficiales también. Lo que pasa es que a medida que se van conociendo los casos, desde el laboratorio van confirmándole al municipio y ahí es donde empezamos a saber nosotros los casos antes que lo publique el COE. Así es, Entonces así es es. importante saber que los números no es que se están inventando ni nada, es una cuestión de un pequeño retraso que hay de contabilizar números del COE. Así es, Marce. Hablando de Carlos Paz, en total hay 266 casos confirmados, de los cuales 157 Marcelo, 4 fallecidos y en total se descartaron 2.821 casos. Tenemos como 100 positivos, entre 100 activos, más Exacto, o menos. haciendo el cuento, 266, de los cuales 161 ya no están, 100 ¿no? y pico, claro. Exacto. Ahí está. 100 personas activas con el caso, con el virus ¿no? activo. Que Y ya van a ir 190 en estudio, Marce. bien, perfecto. 190 en perfecto, estudio perfecto. en Villa Carlos Paz. Río Cuarto 69, Sofi. Sí, sí, sigue sí, fuerte, sigue aunque complicado. parece ser que ya lo han controlado. La provincia está trabajando la nación, han controlado más o menos el brote, pero sigue siendo un brote importante. Ha bajado los números porque estaban arriba de 100, ¿se acuerdan? Sí. Por ejemplo, malagueño, 16 casos también, Sí, Marce, Altagracia ¿no? 33, 33 casos en Altagracia, complicado también. Hernando, una localidad pequeña, 13 casos. Exacto. Y bueno, Belleville tiene 21, o Belville, 21. Sí. También es un número importante para una Muchos ciudad casos. que no es tan grande. Muchos casos. Bueno, ¿qué va a ser? Es así, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que extremar las medidas, no confiarse. El problema es cuando uno se confía. Ese es el tema. Ese es el tema. Muy bien, Marce, cambiamos de información, vamos con una videollamada, ¿no? Vamos con una